Espero que también al resto. Me ha parecido súper interesante y además muy bien delimitados los verdaderos retos que tenemos y dónde podemos empezar a trabajar a partir de ahí. Y si hay alguna pregunta, la podéis hacer, por favor, que sea bastante escueta, porque os recuerdo que tenemos una mesa redonda al final donde podremos debatir y aclarar todos estos temas. Pero si queréis, antes de que se diluya en todas las ponencias, si tenéis alguna cosa que aclarar en este momento. Sí. ¿Es una demarcación hidrográfica? Una cuenca de agua, ¿vale? Es la delimitación normativa que damos a las cuencas, aunque hay muchas de los grandes ríos las han llamado demarcaciones hidrográficas. Tenemos 7 en Castilla-La Mancha. En Castilla-La Mancha estamos inmersos en 7. Son muchísimas cuencas que gestionar para un... En el Ebro y en el Duero de forma casi residual, muy tangencial, pero por ejemplo el Tajo y el Guadiana somos más del 50% de la demarcación. Sorprendentemente, creemos que el Tajo está en Madrid cuando no está en Madrid y creemos que el Guadiana está en Badajoz cuando no está en Badajoz. Cierto. ¿Alguna pregunta más? No, venga, vale, pues si queréis vamos a dar paso a la siguiente ponencia. En este caso, para la ponencia en biodiversidad hemos invitado a don José Luis Yela García, que para mí pues fue uno de los profesores más interesantes y con más cariño tuve en toda la carrera, porque ya lo veréis, es decir, porque ya lo veréis ahora mismo. Es entomólogo especializado en polillas noctuidas y se dedica a la investigación y docencia en taxonomía, sistemática, ecología y evolución de insectos, así como biología, zoología. Pues sin más, si queréis, vamos a empezar con la ponencia. Es un placer para mí ver algunas caras conocidas de hace tanto tiempo, ¿no? Y bueno, pues lo primero agradecer a Sergio por su amabilidad al invitarme a dar esta ponencia, que realmente no sabía muy bien cómo organizar, porque son tantas las cuestiones que tienen que ver con la biodiversidad y con su gestión, que no sabemos muy bien cómo hacerlo, ¿no? Al final, pues me ha salido lo que me ha salido y espero que el hilo conductor pues sea, digamos, entendible por todos, ¿no? Yo creo que en el fondo subyace una idea, y es la de la divulgación y educación. Esa idea para mí me resulta fundamental. Es muy importante transmitir a la sociedad, al tejido social, lo que significa la biodiversidad desde el punto de vista científico y qué podemos hacer y qué debemos hacer para gestionarla adecuadamente. Eso es lo que subyace en el fondo del discurso que quiero transmitir hoy aquí, ¿no? Que tiene, digamos, como dos facetas. Una, podríamos decir, gloriosa, porque la biodiversidad pues, es lo que más nos llena en el fondo, ¿no? Pero tiene también una vertiente agónica, porque estamos sumidos en una crisis ambiental pues enorme, ¿no? De proporciones enormes, ¿no? Mucho más, probablemente mucho más grande de lo que somos capaces de apreciar, porque nuestra vida es muy corta. La vida de los individuos es muy corta en el contexto de los cambios que ocurren, aunque sean tan rápidos como los que están ocurriendo ahora mismo, pero no llegamos a percibirlos realmente en su verdadera intensidad, ¿no? Bueno, pues ¿no quiere pasar? Ahora, bueno, le doy a la barrilla esta. He organizado la charla como en 3 módulos, porque en realidad, como no sabía qué audiencia iba a encontrarme, pues la he organizado en 3 partes, ¿no? La primera de ellas tiene que ver es más general. La segunda ya es un poco más específica y la tercera ya es completamente, digamos, específica del asunto que nos ocupa hoy aquí, ¿no? ¿Por qué esta primera parte más general? Porque creo que es fundamental. Creo que es fundamental que todo aquel que ha oído alguna vez hablar de biodiversidad, pero no sabe exactamente qué es, para qué vale, cómo se gestiona, qué interés tiene, qué importancia tiene para los humanos,
¿Qué ocurre cuando los niveles de biodiversidad bajan de determinados umbrales? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué consecuencias tiene esto para nosotros, ¿no? Por eso, pues he dedicado una cierta atención, aunque voy muy rápido, porque claro, no tengo mucho tiempo. La segunda parte, ya, como digo, ya es más, entra ya más en materia, y la tercera es más específica sobre los problemas que podemos reconocer en Castilla-La Mancha. ¿Cuál es la idea intuitiva que tiene el ciudadano sobre lo que es biodiversidad? En general, la primera idea que nos viene a la cabeza es, pues, especies, número de especies. ¿Cuál es la biodiversidad de un determinado lugar? El número de especies. De hecho, hay muchísimos artículos de divulgación, e incluso científicos, que asimilan biodiversidad con número de especies, lo cual no es del todo correcto. No es del todo correcto. Una especie sería la eulena, como vemos ahí, el paramecio, los chopos, las manitas muscarias, los chimpancés. Pero biodiversidad es algo más que todo eso. Realmente, desde un punto de vista científico, de la biología de la conservación, la definimos como diversidad de lo viviente a todas las escalas de organización que nos podamos imaginar, ¿no? Es interesante darse cuenta de que cada escala de organización de la materia viva tiene sus propias propiedades intrínsecas, o lo que llamamos en sistemas complejos propiedades emergentes, que emergen de la interacción de los elementos de cada nivel, ¿no? O sea que biodiversidad habría que considerar desde la escala génica, de la escala de los genes, hasta la escala de los paisajes, pasando por los niveles, las escalas celular, tisular, individual, poblacional y específica, comunitaria y ecosistémica. Esto es algo que a veces no se tiene muy en cuenta, pero conviene que no se olvide. Claro, esto nos plantea el primer problema, y es que ¿cuál es de todas estas escalas la más usada y por qué? Pues la más usada es la de especie, claro. ¿Por qué? Porque es la más intuitiva, la que percibimos mejor, todos nosotros. Lo que vemos a la izquierda es un conjunto de mariposas, la mariposa monarca, pertenecientes a esta especie, ¿no? Tenax plexibus, la mariposa monarca. ¿Vale? ¿Y cómo se organizan las especies en el espacio? Pues no se organizan de cualquier manera, sino por núcleos poblacionales, o sea, conjuntos de individuos más o menos discretos, interrelacionados entre sí por individuos que migran. O sea, es, digamos, una idea sencilla de cómo está organizada espacialmente una especie en núcleos poblacionales, ¿no? Claro, si la unidad fundamental de diversidad es la especie, o consideramos que sea la especie, lo primero que tenemos que preguntarnos es qué es una especie. Y de nuevo aquí hay una idea intuitiva que tiene que ver con el reconocimiento visual de lo que son individuos semejantes entre sí y distintos de otros grupos de individuos. Eso sería el criterio morfológico de especie que ha dominado o predominado en la biología durante muchísimo tiempo. Lo que vemos a la izquierda es un chimpancé. La especie chimpancé, pues todo el mundo sabe lo que es y no la confunde con ninguna otra. Lo que vemos en el medio es parecido a un chimpancé, pero no exactamente un chimpancé, aunque algunos lo podamos parecer más que otros. Es un humano, pues los humanos ya sabemos, no hay posibilidad de confusión, ¿no? Y lo que vemos a la derecha es un lobo. Bueno, estos conceptos de especie son puramente morfológicos. Claro, desde que Darwin propuso la teoría de evolución por selección natural, y después vino la nueva síntesis darwinista y demás, y todo esto, pues se ha sentido la necesidad de definir la especie de otra manera, de una manera más evolutiva. De manera que el criterio evolutivo es el de bioespecie o especie biológica, conjunto de individuos que se reproducen entre sí. Claro, también tiene un problema la definición de especie biológica, que pone el énfasis en la naturaleza poblacional de las especies, en la cohesión genética, en la variabilidad sujeta a selección natural y a los mecanismos de aislamiento reproductivo. Pero también tiene problemas. No es sencillo reconocer bioespecies, al menos en el día a día de la gestión del medio natural, porque ocurren fenómenos como la introgresión, es decir, la entrada de genes de una especie en otra por hibridación de especies muy cercanas. Ahora veremos un poco por qué puede ocurrir esto.
como la variación ecotípica, es decir, hay poblaciones que parecen especies distintas, ¿no? Y sin embargo pertenecen a la misma unidad específica, como la variación genética que se expresa en el fenotipo, o como la variación estacional. Lo que vemos a la derecha son dos maripositas de la misma especie, pero que fueron descritas como especies distintas. Una es la generación primaveral y la otra la generación veraniega o otoñal, de principio del otoño, ¿no? Son la misma especie, ¿no? O sea que el concepto de especie tiene también sus problemas, ¿no? Bueno, entonces, ¿cuál es la alternativa? ¿Dónde poner el énfasis para definir o para manejar, gestionar la diversidad? Pues en el proceso de diversificación. El proceso de diversificación que podemos considerarlo a dos escalas. Una escala micro, que se refiere al cambio de frecuencias de los genes, de frecuencias génicas o alérgicas entre las poblaciones. No todas las poblaciones de una especie presentan las mismas frecuencias génicas, algunas incluso tienen variantes alélicas propias, y también a un nivel, digamos, meso, ¿no? La diversificación de un linaje puede conducir, de una especie, puede conducir a la aparición de dos linajes que al final se conviertan en dos especies distintas por la aparición de una barrera que las separe, una barrera que puede ser física o no. En fin, hay diferentes tipos de barreras. Pero ¿qué ocurre? Desde el momento en que aparece, en la figura de la derecha, el momento en que aparece la barrera, hasta que los dos linajes que se han separado por esa barrera adquieren mecanismos de aislamiento reproductor. ¿Qué ocurre? Pues que pasa un tiempo en el que se pueden reproducir entre sí, pero se van diferenciando cada vez más. Pero hay un periodo de tiempo en el cual todavía no se han generado especies diferentes. Bueno, a los linajes genéticos aislados los hemos reconocido los biólogos de la conservación como unidades evolutivamente significativas. No son especies, pero son unidades evolutivas que hay que tener en cuenta a la hora de la gestión de los recursos naturales. Esto es algo que muy pocas veces se tiene en cuenta a la hora de la verdad. Por eso, de alguna manera, pues interesa resaltarlo, por lo menos la idea general que subyace a esto. También hay una cuestión importante que tener en cuenta, y es que los procesos de diversificación no siempre acaban en dos unidades completamente separadas, sino que son reversibles, porque si desaparece la barrera que ocasiona que dos linajes estén separados en un momento dado y se vuelven a unir, pues puede desaparecer, puede interrumpirse el proceso de diversificación y volverse para atrás, ¿no? Esto está ocurriendo constantemente. Lo que pasa es que no nos damos cuenta, no podemos apreciarlo, ¿no? Pero está ocurriendo constantemente. Bueno, en todo caso, ¿a qué conduce conservar especies o unidades evolutivamente significativas? Nos centremos al nivel que nos centremos. Pues, obviamente, si queremos conservar especies, lo que tenemos que hacer es conservar la estructura poblacional de esas especies, con lo cual estaremos conservando la variabilidad genética, o al menos la mayor cantidad de variabilidad genética posible, ¿no? ¿Qué ocurre? Al mantener, ¿qué quiere decir mantener la variabilidad genética? Pues que estamos contribuyendo a mantener la capacidad de adaptación de las diferentes especies o linajes que estemos considerando, ¿verdad? Porque a mayor, así dicho de una manera general, a mayor cantidad de variabilidad genética, mayor probabilidad de que las poblaciones se enfrenten en el futuro a las condiciones del ambiente cambiante, con éxito. Si conservar especies o unidades evolutivamente significativas significa también conservar el hábitat donde están, porque si no es imposible. Solamente podemos conservarlas fuera del hábitat, planes de conservación ex situ, pero eso es una medida transitoria. En la naturaleza, para conservar especies o unidades evolutivamente significativas, hay que conservar necesariamente el hábitat en el que están, ¿no? Eso conduce a a conservar los ecosistemas como conjuntos del soporte físico y de las especies que en ellos conviven. Y por lo tanto al mantenimiento de las funciones del ecosistema. Esto revela la importancia, de alguna manera,
nos justifica de alguna manera la importancia de considerar las especies o las unidades evolutivamente significativas como unidades de gestión de la diversidad. ¿En qué se traduce la pérdida de biodiversidad? Pues podemos considerar esas pérdidas a 3 niveles. Lo que vemos arriba a la izquierda es un conjunto de especies. Bueno, es un dibujito que representa un conjunto de especies, como circulitos de color amarillo, ¿no? A lo largo del tiempo, si se van perdiendo especies, pues lo que ocurre es una simplificación estructural del sistema que estamos considerando. En el centro, lo que tenemos son también un número concreto de especies, pero relacionadas en función de la importancia funcional que tienen en los ecosistemas, porque no todas las especies son equivalentes. Las funciones que desarrolla cada especie pues es diferente, de manera que así, a grosso modo, podemos reconocer, por no complicar la cosa y hacerla sencilla, 2 categorías, la de especies redundantes y la de especies clave. Las especies clave desarrollan una función desproporcionadamente importante con respecto a las demás, y sin embargo las especies redundantes son aquellas que ejercen la misma función y bueno, digamos que si se extinguen no es tan importante, ¿no? O puede que no sea tan importante. Si se extingue una especie clave o un conjunto de especies claves, pues lo que ocurre al final es una simplificación funcional, porque se van extinguiendo en cadena aquellas otras especies que dependían de la presencia de las especies claves, ¿no? Y por último, considerar el caso de abajo, donde lo que se representan no son especies, sino poblaciones genéticamente diferenciadas, ¿no? Bueno, si se van perdiendo algunas de estas poblaciones, se puede perder variabilidad genética, y entonces lo que ocurre es una simplificación evolutiva, porque habrá menor capacidad de afrontar las condiciones del futuro de una manera exitosa, ¿no? Todo esto se traduce en declive de las poblaciones y en un aumento de las tasas de extinción local y global, que es lo que está ocurriendo ahora mismo y que es lo que está sintetizado en esta figurita, que la utilizo mucho en clase, ¿no? Donde vemos una serie de causas próximas que afectan al declive de las poblaciones y que pueden conducir a su extinción, ¿no? ¿Cuáles son las causas próximas reconocidas por los ecólogos que hacen que las poblaciones puedan entrar en declive? Pues la más importante de todas, por orden, sería la modificación del hábitat, destrucción, fragmentación y contaminación de los hábitats. Por otro lado, la sobreexplotación de los recursos naturales. No sé si se ve bien o está muy pequeñito. ¿Se ve bien? Vale. Por otro lado, la introducción de especies foráneas y sobre todo aquellas que se convierten en invasoras y que desplazan a las especies autóctonas. Por otro lado, el cambio climático. Y por último, pues lo que se llaman cadenas de extinción. La extinción de especies clave que conduce a esas cadenas de extinción. Eso hace que determinadas poblaciones pues estén en declive, muchas. En Castilla-La Mancha, muchísimas más de las que podemos hacernos idea, porque lo que ocurre con las especies grandes de vertebrados, eso lo sabemos muy bien, pero estas representan que un 1% de toda la diversidad. ¿Qué pasa con la inmensísima cantidad de invertebrados que pueblan nuestra comunidad autónoma? Se sabe poquísimo de ellas, ¿no? Muy poco. Eso, como veremos después, es el problema fundamental. ¿Me estoy pasando de tiempo? Vale. A todo esto, últimamente se nos ha añadido un problema que no es estrictamente biológico, sino que es social. Y es que debido a la ignorancia de estas cuestiones y a la tendencia de los humanos a no enfrentarnos directamente a los problemas, porque eso nos causa desasosiego y nos causa incomodidad, pues está surgiendo el problema del negacionismo ambiental, que en realidad es negacionismo científico, negacionismo de las pruebas evidentes que la ciencia pone a disposición de todos, ¿no? Es negación de la evidencia científica que dificulta o incluso llega a impedir, en algunos casos, detener la pérdida de biodiversidad.
Claro, la biodiversidad tiene un valor. Esto lo voy a pasar por encima porque si no, no me da tiempo de que puede un valor práctico y un valor intrínseco, de manera que pueden reconocerse argumentos antropocéntricos para defender su validez o para justificar su validez, y argumentos no antropocéntricos, ¿no? De diferente naturaleza. Lo voy a pasar rápidamente. Valor económico directo, valor económico indirecto, valor opcional. Hay muchas especies no descritas que no sabemos realmente si nos van a poder ser útiles a nosotros, ¿no? Como gestores del ecosistema Tierra, por decirlo así, ¿no? No lo sabemos. Valor existencial, interdependencia de las especies, mantenimiento de la capacidad de evolución, contribución al conocimiento, consideración de los valores intrínsecos de las demás especies, y dentro de los argumentos no antropocéntricos, consideración del valor espiritual o estético. Hay un síndrome de pérdida de diversidad, de sufrimiento de las personas, sufrimiento psicológico llamado solastasia, por la pérdida de biodiversidad. Bueno, podríamos estar hablando de esto muchísimo tiempo, ¿no? Pero puede ser que no hay mucho tiempo. Consideración de la responsabilidad, consideración de la solidaridad con las generaciones futuras para mantener niveles suficientes de biodiversidad. En fin, sobre los valores de la biodiversidad podríamos dar un curso entero. Pero bueno, no hay tiempo para entretenerse para más. La cuestión fundamental es qué consecuencias puede tener la pérdida de biodiversidad para la vida humana en particular y para la vida en general. Bueno, pues hay una cantidad ingente de bibliografía sobre estas cuestiones. Aquí he puesto dos referencias que me parecen muy importantes, muy significativas, pero la cantidad de bibliografía, la cantidad de documentación que hay es inmensa, ¿no? Y aquí hay una síntesis. Esta síntesis, pues bueno, pues puede un poco ilustrar sobre lo que se sabe hoy día, ¿no? La pérdida de biodiversidad genera impactos negativos sobre los ecosistemas, produciendo en general, por decirlo de una manera simple, ¿no? Menor estabilidad y alteración en la regulación de los procesos ecosistémicos, ¿no? Produce impactos negativos sobre la alimentación y la seguridad alimentaria, sobre todo en relación con la vulnerabilidad de los recursos agrarios, o quizá podríamos decir agropecuarios, a las plagas, ¿no? Porque las plagas también afectan a los animales, ¿no? Produce impactos negativos directamente sobre la salud humana. Por ejemplo, en cuanto a la disminución del desarrollo de nuevos fármacos, que los fármacos en realidad proceden originalmente de las plantas. Lo que pasa es que desde que la química de síntesis ha avanzado lo que ha avanzado, pues la mayor parte de los fármacos se sintetizan químicamente, ¿no? Pero proceden de las plantas, ¿no? En realidad, en el fondo, en el origen. Crea impactos negativos sobre el clima, aumentando la vulnerabilidad a fenómenos más extremos, reduce la calidad de vida al disminuir los servicios ecosistémicos, tiene impactos negativos sobre la cultura y el bienestar, aumentando los niveles de solastalgia, esta es la palabra que he utilizado antes, y que con mucha probabilidad muchos de nosotros sentimos sin darnos ni siquiera cuenta y sin haberle puesto nombre, ¿no? También pérdida de las costumbres ancestrales, y eso es mucho más importante de lo que puede parecer. Y también tiene impactos negativos directamente sobre la economía, alterando los recursos naturales, ¿no? Bueno, ya digo que podríamos estar hablando mucho sobre todo esto, pero aquí lo que he hecho ha sido un mero esquema, ¿no? ¿Existe alguna forma operativa y factible de detener la pérdida de biodiversidad? Al menos para conservar una parte sustancial, aquella que digamos que haga funcionar los sistemas naturales como deben. Pues desde la ciencia, desde la comprobación de los hechos, se han propuesto medidas, ¿no? Medidas que están aquí sintetizadas y que en realidad estas medidas están recogidas todas ellas en la famosa Agenda 2030 de la que tanto se habla y que algunos dicen que es ideológica. Hay que ver hasta dónde llega la ignorancia, dónde llega nuestra ignorancia. La Agenda 2030 no puede catalogarse
ideológica, puesto que recoge las conclusiones de la ciencia. Lo que es ideológico es la interpretación que después se puede hacer por determinados grupos de manera más o menos interesada. Eso sí, pero las medidas de la Agenda 2030 están recogidas de lo que la ciencia ha reconocido como medidas que se proponen para combatir la crisis de diversidad actual, ¿no? No las voy a leer en detalle porque se me ha hecho el tiempo encima y quiero llegar al final. No me resisto nunca a leer esta frase de Ehrlich y Wilson, que publicaron un artículo clave en 1991, es decir, casi en la prehistoria. Y ellos decían: si pretendemos que exista alguna oportunidad para frenar la pérdida de biodiversidad, se tiene que pasar a la acción inmediatamente. 1991. La estrategia indispensable para salvar a las criaturas vivientes que nos acompañan y, en definitiva, a nosotros mismos, es reducir la magnitud de las actividades humanas, como demuestra la evidencia de manera meridiana. Reducir el impacto de las actividades humanas. 1991. La tarea conducente a satisfacer este objetivo constituirá un esfuerzo cooperativo mundial sin precedentes en la historia. Si la humanidad no puede moverse con determinación en tal sentido, todos los esfuerzos que se están llevando a cabo actualmente en relación con la conservación in situ, es decir, en el campo, en la naturaleza, no conducirán a nada y el futuro de nuestros descendientes estará en peligro. Han pasado 33 años. Si mal no he contado, ya puedo haber contado mal, porque ¿ha habido alguna mejora en este sentido? Sí, ha habido algunas mejoras en cuestiones muy concretas, pero en general el impacto que los humanos seguimos desarrollando sobre el medio natural que conduce a la pérdida de biodiversidad ha ido aumentando progresivamente y sigue aumentando. Y en parte por eso surge el negacionismo, surge esta reacción frente a decir, mira, no podemos renunciar a nuestro bienestar, no podemos renunciar a nuestro nivel de vida. ¿Qué es eso? ¿Por qué voy a tener que renunciar? Que se fastidien los que vengan detrás. Ya se inventarán fórmulas técnicas para afrontar aquello que podamos estar perdiendo, el tecnooptimismo tan famoso, ¿no? Bueno, esto es ignorar la realidad de la cuestión, ignorar la cuestión de fondo y subyace una visión cortoplacista de las cuestiones. En ello también tenemos parte de culpa quienes deberíamos estar divulgando estas cosas constantemente. Es decir, y las malas prácticas académicas también, es decir, que muchas veces la sociedad no es consciente de la importancia de las conclusiones de la ciencia, porque muchas veces, los académicos nos comportamos no de la mejor manera posible, no ya solamente en el desarrollo de nuestro trabajo, sino en cuanto a la transmisión de los mensajes al tejido social. Dedicamos muy poco tiempo, aunque algunos haya gente que sí lo haga, ¿no? Pero en general los académicos dedicamos muy poco tiempo a la divulgación de las cuestiones fundamentales, ¿no? Y claro, esto lleva a un descrédito entre la población sobre lo que significa la ciencia y cuáles son las conclusiones de la ciencia, y de ahí deriva el negacionismo. Hay personas que llegan a decir cuestiones como esta: la Agenda 2030 no es otra cosa que un programa de gobierno supranacional de corte socialista que pretende resolver los problemas de la modernidad con soluciones que atentan contra la soberanía de los Estados-nación y violentan el derecho a la vida y a la libertad y a la propiedad de las personas. Yo recomendaría a las personas que piensan de esta manera que leyeran y estudiaran. Simplemente eso, que leyeran y estudiaran. Hoy día es muy fácil. Tenemos Google, tenemos el Google académico, podemos buscar artículos científicos bien documentados y al menos leernos los resúmenes. Ya con eso ganaríamos algo. Así que el negacionismo ambiental y social es negacionismo científico en el fondo y un impedimento colosal para frenar la pérdida de biodiversidad. ¿Qué podemos hacer desde nosotros, desde el estamento, digamos, del académico, desde la perspectiva formativa?
pues colaborar en la implantación de un sistema educativo sólido, bien fundamentado, transparente y proactivo. Esto es, vamos, de cajón, que hoy día, por supuesto, nuestro sistema educativo prácticamente no tiene nada de eso, porque conduce a formar técnicos especializados que ignoran muchas veces los fundamentos de aquello que están tratando de arreglar. Es muy importante la alfabetización social sobre la naturaleza y la dinámica del pensamiento científico. Esto no es una frase mía, esto es una frase recogida de un colega muy famoso. Alfabetización social sobre la naturaleza y la dinámica del pensamiento científico. ¿Qué es el pensamiento científico? Seguro que todos tenemos una idea intuitiva de lo que es el pensamiento científico, pero si nos ponemos a escarbar, probablemente la idea sea más nebulosa que sólida. El pensamiento científico es algo complejo y algo que deberíamos tratar de transmitir a la sociedad con mucha más intensidad de lo que lo hacemos, ¿no? Por otra parte, yo creo que es indispensable la educación en valores no instrumentales. Hoy en día lo que se dice, el mensaje en la universidad es que aprendamos a resolver problemas, es decir, vamos a la educación mediante la resolución de problemas. Vale, muy bien, de acuerdo, los problemas hay que resolverlos, obviamente. Pero ¿cómo resolvemos los problemas si no entendemos el fundamento que hay detrás? Si primero no hemos entendido cuáles son las causas que generan esos problemas. Es indispensable esto, ¿no? O sea que, en cierto modo, también es importante educar mediante el ejemplo. Nosotros, los responsables de estas cuestiones, pues deberíamos ajustarnos bien a la deontología profesional. Y aquí, pues bueno, he puesto ahí un inciso en forma de pregunta para que nosotros nos lo hagamos. ¿Es lícito tolerar la deforestación para después poder reforestar? ¿Qué estoy queriendo decir con esto? Bueno, cada cual que lo piense, ¿no? Así que volvemos al mismo asunto que has nombrado tú ya antes, la educación ambiental. Y seguro, bueno, de hecho hay una charla sobre educación ambiental. Es fundamental, esto es fundamental. Bueno, ¿cuáles son los principales retos relacionados con la biodiversidad en Castilla-La Mancha? 5 minutos y termino. Bueno, yo creo que hay uno que es específico y los demás son más generales. Nuestro problema específico en Castilla-La Mancha respecto a la biodiversidad es el desconocimiento muy importante sobre la riqueza natural que poseemos, que es lo que se llama impedimento lineano, el desconocer las especies que nos rodean, pues eso es lo que se denomina desde el punto de vista académico impedimento lineano. Y también, y como consecuencia de esto, el desconocimiento de su ecología y de su distribución geográfica, que es lo que se llamaría impedimento wallaceiano. Pero bueno, lo que vemos debajo son dos mapitas resultantes de nuestro trabajo, de varios proyectos de investigación, y llevamos ya 10 años o 12 con esto. ¿Y qué vemos? El primero de ellos es una representación de la distribución de un conjunto de organismos, de las polillas que yo estudio, pero esto vale para todos los organismos prácticamente. La distribución en cuadrículas 10 por 10 en la península ibérica. ¿Dónde está el hueco mayor? Castilla-La Mancha y la parte norte de Andalucía, o la parte occidental de Andalucía. Ahí está el hueco mayor. El mapa de la derecha es un mapa de presencia-ausencia de especies. Fijaros el número de cuadrículas de las que en Castilla-La Mancha no se conoce absolutamente nada. No hay ni una sola mención de ese grupo de polillas, pero bueno, lo mismo podríamos decir de muchos grupos de caracoles, sobre todo de invertebrados. Los vertebrados forman un mundo aparte, porque estos, como son grandes, pues se conocen mucho mejor. Pero claro, los invertebrados son mucho más difíciles de caracterizar, de conocer y de caracterizar, entre otras cosas, porque hay tantísimas especies tan parecidas que es muy complicado, ¿no? O sea que este es el principal problema, el desconocimiento, y de él derivan todos los demás. Respecto a la fragmentación del territorio, pues la urbanización disparatada, que ocurre en muchas ocasiones, bueno,
no hace falta insistir mucho más en ello. Las prácticas agropecuarias hiperintensivas, últimamente se han generalizado las que dicen macrogranjas, yo las llamo porcifactorías, porque de granjas no tienen nada, ¿no? O sea, la cría industrial de cerdos, de miles de cerdos, con los problemas ambientales que eso crea, ¿no? En fin. La proliferación desmedida de superficies de molinos eólicos y placas solares. Vale, vamos a utilizar energías renovables. Ahora lo vamos a llenar todo de placas solares y de molinos de viento para obtener energía renovable, energía no contaminante, con lo cual destrozamos el ambiente y con lo cual demostramos que no entendemos el fondo del asunto, porque se trata de seguir utilizando los mismos niveles de energía que nos han conducido a la situación en la que estamos, o se trata de pensar cómo podemos vivir sin utilizar tanta cantidad de energía. No, eso no nos lo planteamos, mejor dejarlo de lado, porque para qué abrir la puerta, para qué abrir el melón, ¿no? ¿Qué pasa con la fragmentación del territorio? Pues que deja reducir las poblaciones cada vez a lugares más aislados unos de otros. Se pierde la conectividad y al final las poblaciones locales entran en declive y pueden acabar extinguiéndose. El papel de las especies invasoras también tiene bastante importancia en Castilla-La Mancha, ¿no? Dentro de las plantas, pues seguramente todos conocemos la uña de león, el jacinto de agua, el plumero, y cómo se han dispersado por muchísimos lugares. Dentro de los animales, el siluro, el pez gato, la percasol, el alburno. ¿Qué tenemos aquí en el río Tajo ahora mismo? Cuando antes había boas, gobios, barbos, incluso truchas, algunas truchas grandes, ¿no? Bueno, ahora lo que tenemos es esto, peces gato y pescasol, básicamente, ¿no? Es básicamente lo que existe. Cuando una procede de Norteamérica y la otra de la cuenca del Orinoco, y han desplazado completamente, bueno, no completamente, pero en gran parte a las especies locales, ¿no? Bueno, el cambio climático, los cambios bruscos de los patrones de temperatura y precipitación, sobre todo eso, bruscos, ¿no? Producen cambios en la distribución de las especies y desacoples fenológicos en las interacciones. Tenemos bastante documentación ya del desacople entre, por ejemplo, insectos polinizadores y plantas, desde el momento en que las plantas florecen y el momento en que los insectos están allí para poder polinizarlas. En general, no hay una correlación muy estrecha entre especies de plantas e insectos. Entonces sí, ¿no? Pero este desacople fenológico produce efectos en la fructificación de las plantas, ¿no? En fin, producen toda una serie de problemas. En la gestión del agua no digo nada, porque ya se ha dicho. En la contaminación aérea y lumínica, ¿qué problemas produce la contaminación aérea y lumínica sobre las poblaciones de invertebrados? Pues muchísimas. Por ejemplo, la contaminación aérea, desajustes en tasas de crecimiento y reproducción, tenemos mucha documentación sobre esto, y la contaminación lumínica, desorientación en especies nocturnas. También me podría extender muchísimo en esto, pero no tenemos más tiempo. En términos generales, los retos sobre la biodiversidad que tiene Castilla-La Mancha son prácticamente los mismos que en cualquier otro lugar, ¿no? Y estos dos últimos que están aquí, pues son los que no tienen directamente que ver con los sistemas naturales en sí, sino con las cuestiones sociales, ¿no? La falta de educación ambiental. La sensibilización ante la pérdida de biodiversidad es limitada. Fijaros que hoy estamos aquí hablando de biodiversidad y somos bastantes, pero la sala no está repleta. En muchas otras de mis charlas sobre estas cosas, pues hay 10 personas, 8, 6. O sea, es algo que no acaba de llamar, ¿no? Y el negacionismo ambiental crece cada vez más. Y por último, todo esto repercute en las políticas de conservación, que muchas veces no están bien fundamentadas en hechos comprobados en la ciencia, sino que son más bien de prueba y error, ensayo y error, ¿no? Y están mal aplicadas, con prisas o sin suficientes fondos. Y esto reduce la efectividad de las iniciativas de conservación.
Así que la solución de todos estos problemas requiere un enfoque integral que implique la colaboración entre los gobiernos, el nacional y el regional, no digo nada, que implique a las organizaciones ciudadanas y a las comunidades locales. Sobre todo, pensando en la sostenibilidad, los principios de la sostenibilidad, que hoy día están muy bien desarrollados y muy bien tipificados. Lo que pasa es que hoy día se habla de sostenibilidad como se habla de la gasolina ecológica y cosas parecidas, ¿no? Que en fin, que no tienen pies ni cabeza, ¿no? Porque enseguida se asimilan los vocablos y estos pierden el significado original. Bueno, pues con esto yo creo que he terminado. La charla se queda aquí y está a disposición de quien la quiera, porque yo soy profesor pagado por todos vosotros y todo lo que yo genero es para todos vosotros, así que todo el que la quiera se la puede copiar o me la puede pedir y ya está. Bueno, pues